Bueno, mis hermanos, ¿quién se desveló leyendo los 4 capítulos extensísimos de Ruth? Ahora sí los leyeron, ¿verdad? Sí. Y luego, pues hemos escuchado la historia tantas veces. Bueno, pues como se titula esta clase, esta sesión, vamos a hacer un recorrido por el libro de Ruth. Y yo quiero retomar un poquito, hermanos, la época en la que se desarrolla esta historia. Si ustedes recuerdan, continuamos bajo el gobierno de los jueces, ¿verdad? Israel todavía no tenía un rey. De hecho, el libro de jueces, si usted recuerda, termina con estas palabras. Dice, y en Israel no había rey. Dice, y cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel vemos que está alejado del Señor, cada quien vive como quiere, van tras los ídolos, son unos idólatras incorregibles, ¿verdad? Estas personas, y como les decía, así termina el libro de Jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Si ustedes se acuerdan en Jueces, en el relato de Gedeón, cuando el Señor le da la victoria, quieren hacerlo rey. Le dicen, ¿por qué tú, tu hijo y tu nieto, ¿verdad? Le dicen, no gobiernan sobre nosotros. ¿Y qué contesta él? Dice, no, dice que el Señor, dice que Jehová sea su rey, pero vemos que no, esto no pasa, cada quien hace lo que bien le parece. Entonces la condición del pueblo pues era una condición deplorable. Si recordamos también, eh, una de las primeras acciones que el Señor le dice a Gedeón que haga, le dice, pues es que destruya a los Baales, ¿verdad? Y a las aceras. Y era tanta la participación en las prácticas idólatras del pueblo que hasta se enojan con él y lo quieren matar. Le dicen a Joás, ¿verdad? Al papá de Gedeón, le dicen, sácalo para que lo matemos. Dice, porque él anoche destruyó nuestras imágenes. Pero bueno, el Señor libra a Gedeón. Y no solo la condición espiritual del pueblo estaba en decadencia, también había una decadencia económica y social. Si usted se acuerda también, en Jueces se nos narra que los amalecitas y los madianitas habían estado asediando, molestando, aterrorizando al pueblo del Señor durante 7 años. Si recordamos, en la introducción de la historia de Gedeón se nos dice que durante 7 años llegaban los madianitas y los amalecitas y realmente dice que no llegaban a robar, se llegaban a destruir. Entonces, los israelitas pues tenían que construir refugios en cuevas. Dice, ¿por qué eran tantos? Dice, los madianitas y los amalecitas parecían langostas, ¿verdad? Eran innumerables. Si usted recuerda, bueno, no se nos da una cifra exacta, pero si usted recuerda, cuando se describe al ejército, al primer ejército, ¿verdad? Que luego va menguando, que acompaña a Gedeón, que eran 22,000 primero. Si ellos eran 22,000, ¿cuántos no serían más los amalecitas y los madianitas? Eran muchos contra el pueblo de el Señor. Y pues bueno, ellos tuvieron que construir refugios en las cuevas, ¿verdad? Y construir también fortalezas porque iban y los arrasaban. Y si usted se acuerda, así
Así fue como el ángel encontró a Gedeón, escondiendo en un lagar trigo. Bueno, quería decir esto para que recordáramos qué estaba pasando. Y bueno, en este ambiente de decadencia nos vamos a encontrar a la familia de Elimelech. Ellos vivían en Belén, ¿verdad? Él estaba casado con Noemí y tenían 2 hijos, Malón y Kelión. Entonces, por esta situación de escasez económica, es que toman una decisión. Dicen, bueno, aquí en Belén ya no nos está yendo como queremos, hay escasez, hay un ambiente de pobreza, y qué actual, ¿verdad?, está este relato ahora que estamos viendo tantos movimientos sociales mediante la migración. Ellos se convierten en migrantes también y deciden partir. Dice la escritura que se van de Belén hacia Moab, y ahí está el mapa. Ellos estaban aquí y se van para acá, Moab. Ellos deciden partir hacia Moab. Pero la pregunta es, bueno, ¿fue una buena decisión haberse ido a la tierra de Moab? Si ustedes se acuerdan, los moabitas no habían tenido una muy buena relación con el pueblo del Señor. Moab, bueno, pues estaban de cierta manera emparentados, porque Lot es el origen, ¿verdad?, de los moabitas. Si recordamos un poco lo que vimos en Génesis, cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra y que huyen hacia las cuevas Lot y sus hijas, bueno, ya sabemos que las hijas emborrachan al padre, ¿verdad? Y conciben hijos de él. Uno de los hijos de Lot, bueno, hijo y nieto de Lot, pues fue el padre de los moabitas, Moab. Y si usted recuerda también, en Deuteronomio no tuvieron una muy buena relación durante el peregrinaje del pueblo del Señor. De hecho, en Deuteronomio, y les quiero leer la cita, no sé si la traje aquí también, sí, aquí está. El Señor le dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Baalam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien, en todos los días, para siempre. Entonces, muy probablemente no fue una buena decisión de Elimelech haberse ido para la tierra de Moab. Y sí es contrastante, porque ya estaban en Canaán, era la tierra donde fluía leche y miel. Sí, estaban pasando por un mal momento, pero ellos deciden migrar. Y luego viene el primer gran golpe para Noemí, ¿verdad? La muerte de su esposo, la muerte de Elimelech. Bueno, pero le quedaban sus 2 hijos. Continuando con el relato, dice la escritura que luego de la muerte de su padre, Malón y Kelión, pues se casan con 2 mujeres moabitas. ¿Se acuerdan? Kelión se casa con Orfa y Malón se casa con Ruth. Pero, miren, aquí puse este árbol genealógico para comprenderlo mejor.
Elimelec, Noemí, tienen a Kelión y a Malón. Elimelec muere en Moab. Y es donde viene aquí el segundo gran golpe para Noemí. Mueren Kelión y muere Malón en Moab. El esposo de Orfa era Kelión y el esposo de Ruth era Malón. Entonces, esta mujer queda viuda, bueno, pero tenía a sus 2 hijos. Pero mueren sus 2 hijos y luego, aparte, mueren sin descendencia. 2 golpes terribles para una mujer de esta época. Si ser viuda ya era una problemática social importante, pues ahora haber quedado desamparada sin sus hijos, porque cuando una mujer quedaba viuda y si había tenido la bendición de tener hijos, bueno, pues sus hijos se hacían cargo de ella, pero a ella se le mueren también sus 2 hijos y sus hijos no habían tenido descendencia, no tenía nietos que continuaran protegiéndola. Entonces, bueno, como ustedes saben, Noemí toma la decisión, dice, bueno, aquí en Moab, pues ya se acabó todo, vamos a regresarnos a Belén, porque si usted recuerda, el narrador nos dice que se llegó el tiempo de siega en Belén, y esto va a ser un motivo narrativo muy importante, porque es el vínculo que permite que Ruth conozca a Booz, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, si recordamos, dice la escritura que Noemí dice, bueno, pues yo les recomiendo a ti, Orfa, a ti, Ruth, que se regresen. Les dice, yo ya me quedé sola. Dice, ya soy viuda, y aunque me casara y tuviera más hijos, dice, ¿a poco se van a quedar a esperar a que mis hijos crezcan para que ustedes se casen con ellos? Así que, pues mejor les dice, regrésense para su casa, vuelvan a sus dioses, váyanse a la casa de su madre, dice, porque yo me voy a ir para Belén. Y sí, vemos que Orfa se despide de su suegra Noemí y se va. Pero Ruth, bueno, pues Ruth como ejemplo de fidelidad y de lealtad y de amor, ¿verdad? ¿Qué le contesta a Noemí? Le dice Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo a Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Muy bonito. Y regresan, bueno, está Noemí, porque ya dijimos que Ruth era gentil, era moabita. Regresan a Belén y de Noemí, que alguien recuerda qué significa Noemí. ¿Recuerda? Placentera, dulzura, ¿verdad? Entonces, pues hasta ese momento la vida de Noemí había sido como su nombre, pero bueno, dice, yo me fui llena, y ahora vuelvo con las manos vacías, porque cuenta la escritura, ¿verdad? Que cuando la gente la vio entrar, perdón, cuando la gente la vio volver a Belén, dijeron, mira Noemí, bien. Cuenta la voz narrativa que la gente se impresionaba de ver el estado emocional en el que había regresado esta mujer. Decía, pues ya no me llamen más Noemí, ¿verdad?
O sea, ya no seré llamada más Dulce, dice, ahora llámenme Mara, o sea, amarga. Y bueno, pues si podemos considerar el dolor, a veces nos impide ver la obra, ¿verdad?, que el Señor va a hacer en, en nuestras vidas. Noemí cree que Dios la ha abandonado, pero no sabe, ella no se imagina todavía que Ruth va a ser un canal de bendición en su vida. Esta historia todavía no termina para Noemí. Bueno, y así concluye el capítulo 1. Vamos al capítulo 2. Bueno, en este capítulo 2 vemos que Ruth es una mujer con una gran iniciativa. Se ha quedado viuda, se ha quedado sola, ¿verdad? Ha tomado la decisión de apoyar, de sustentar a su suegra, no la abandona, deja su tierra, deja a sus padres y decide ir a trabajar al campo. Es una mujer con iniciativa. Y nos cuenta la voz narrativa que Ruth empieza a trabajar desde muy temprano, ¿verdad? Muy temprano llega al campo a espigar. Y esto no pasa desapercibido para el tercer personaje que nos vamos a encontrar. ¿Se acuerdan quién era? ¿Quién? Boaz, ¿verdad? Bueno, Boaz era un hombre piadoso. Este libro es especialmente simbólico porque cada nombre va reflejando, ¿verdad?, el carácter de los personajes. ¿Qué significa Boaz? Fuerza. Vemos que Boaz es un hombre piadoso, es un hombre que cumple con la ley del Señor. Si usted se acuerda, cuando leíamos Levítico, el Señor da una orden, da un mandato muy específico para todos aquellos terratenientes y cómo tenían que comportarse o cómo tenían que obrar con los extranjeros. Si usted recuerda, en el capítulo 19 de Levítico, el Señor les dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. ¿Y quién lo dice? Yo, Jehová, vuestro Dios. Y vos cumple al pie de la letra este mandato del Señor con Noemí. Da indicaciones para que nadie la moleste, ni las criadas, ni los siervos. Déjenla que ella continúe trabajando, y hasta les pide que por ahí le den un extra, ¿verdad?, para que lo pueda también recoger. Boaz le permite continuar trabajando a Ruth, ordena que nadie la moleste y le dice que sea contada dentro de las criadas. Y no solo eso, ¿verdad? Cuando se acerca a ella, le dice, y del agua que tomen mis siervos, tú también vas a tomar. Y ese día la invita para que coma con ellos. Le dice, ven, moja tu pan en el vinagre, y nos cuenta la voz narrativa que le sirvieron del potaje que él también comió. Y no solo eso, ¿verdad?, sino que hasta le llevó comida a su suegra Noemí. En la plática que tienen Boaz y Ruth, él le revela que ya conoce su historia. Le digo, bueno, dice, yo he escuchado que eres una mujer extranjera, que quedaste viuda, pero que has decidido hacerte cargo
de tu suegra Noemí y venirte para acá, para Belén. Y Ruth, como era muy trabajadora, está en el campo hasta la noche y recoge una efa. En un día recogió entre 15 y 22 kilos de cebada. ¿Cómo ven? Y cuando llega para la casa, Noemí se sorprende por la cantidad, ¿verdad? Y le pregunta, ¿dónde has espigado hoy? Y dice Ruth, pues es que estuve trabajando en el campo de Booz. Entonces ahí a Noemí se le prende el foco, ¿verdad? Dice, híjole. Dice, bueno, bendito sea Jehová. Dice, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Y Noemí se acuerda que Booz era pariente de su marido. Y algo bien importante, alguien que podía restaurar su linaje. Porque si usted se acuerda, y bueno, ahorita lo vamos a comentar un poquito más a fondo en la ley del levirato, cuando quedaba viuda, el hermano podía casarse, bueno, pero pues el hermano de Malón también ya había muerto, pero ahí estaba el pariente de Elimelech, Booz, que no era el pariente directo, había otro, que ahorita lo vamos a comentar, pero bueno, el triunfador fue Booz, ¿verdad? Y así termina el capítulo 2. Vamos al capítulo 3. ¿Qué le dice Noemí a Ruth? Le dice, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Y como les decía, en la cultura hebrea, una viuda dependía de su familia. Ruth ya dijimos que no tenía familia, pero podía depender también de un redentor para su seguridad. Y ya ven que Booz puede considerarse como una prefiguración de Cristo, ¿no? Porque redime, porque salva al desamparado. ¿Qué significaba o qué significa en la cultura hebrea buscar hogar? Bueno, buscar descanso, encontrarle un esposo para su bienestar. Y vemos una transformación en Noemí. Noemí pasa de la amargura a la esperanza, dice, porque Dios ha provisto la esperanza y la salvación a través de Booz. Y recuerda que Booz es un pariente redentor quien las puede redimir a través de la ley del levirato. Y esto usted lo puede encontrar en el capítulo 25 del Levítico y en Deuteronomio 25 también. ¿Qué era la ley? Bueno. Esa es la cita, la de Deuteronomio. ¿Cuál era la ley del levirato? Les dice el Señor en Levítico, le dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. En realidad Noemí con su viudez no se había quedado con las manos vacías, porque Elimelech sí le había dejado una heredad, una tierra, pero ya dijimos no tenía quien la trabajara porque ya no tenía hijos, se le murieron. Entonces lo más óptimo para ella era que alguien de la familia le comprara esa tierra y la trabajara. Y la ley del levirato, ¿en qué consistía? Bueno, la ley ordenaba que cuando un hombre moría sin hijos, su hermano debía casarse con la viuda para darle descendencia en nombre de el difunto. Y en Deuteronomio se nos explica muy bien, dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco.
Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Así es. Entonces, si el hermano no quería casarse con la viuda, ya vimos, ella tenía que ir con los ancianos de la ciudad y denunciarlo. Ellos trataban de persuadirlo, ellos trataban de convencerlo para que cumpliera con su deber, pero si se negaba, si continuaba diciendo que no, pues la viuda le tenía que quitar su sandalia y le escupía en el rostro, y su descendencia era llamada la casa del descalzado. A mí se me hizo muy interesante esta parte porque precisamente tenían que quitarle el zapato, y encontré que, que era en razón de que la tierra de Israel se medía por los pasos, ¿verdad? Las distancias eran medidas por pasos, entonces bueno, era un símbolo de que este hombre se había quedado sin territorio, sin herencia, sin heredad. Por eso se le quitaba un zapato. Una parte de su calzado. ¿Qué pasa también en este capítulo? Bueno, Noemí le da instrucciones muy específicas a Ruth. Le dice: bueno, tienes que lavarte, tienes que ungirte y te tienes que vestir diferente. Esto era un símbolo, porque Ruth ya no era, o ya no se estaba considerando más una viuda, sino que era una mujer lista para el matrimonio. Y le dice Noemí, le dice: vas a ir a esperar a vos en la era, le dice, porque hoy está aventando el grano, ¿verdad? En esa época, bueno, cuando se llegaba el tiempo de la siega, el grano se ponía sobre la era, que era un lugar alto, y se aprovechaba en la noche que venteaba para que el patrón y los siervos arrojaran el grano y se separara el tamo y la paja de el grano. Entonces se tenían que quedar ahí a dormir para cuidar que nadie fuera y les robara el grano. Entonces por eso Noemí va de noche, ¿verdad? Y nos cuenta el relato que se recuesta, va y descubre los pies de Booz. Esto de descubrirle los pies a alguien era un símbolo también de humildad, de sujeción. Entonces le descubre los pies y se duerme. No era un acto de inmoralidad, era un acto de humildad. Entonces, a medianoche despierta Booz, ¿verdad? Y se da cuenta que hay alguien junto a él. ¿Y qué le dice Ruth? Le dice: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y Booz está muy agradecido. Le dice: gracias porque no te fijaste en alguien más joven, ¿verdad? Dice: y toda la gente sabe, dice, que tú eres una mujer virtuosa. Ruth tiene una reputación intachable en la comunidad belemita. Y eso era una clave muy importante para el matrimonio. Y Booz sella su compromiso entregándole 6 medidas
de cebada, ¿verdad? Bueno, que eran una especie como de dote, es un símbolo de provisión y promesa. Y le dice, tú no te preocupes, le dice, yo mañana arreglo esto, dice Booz. Entonces, si ustedes recuerdan, Booz va a las puertas de la ciudad, ¿verdad? Que era donde se solucionaban los asuntos, donde se llegaban a los acuerdos. Ve pasar al primer candidato, ¿verdad? Que era el pariente más cercano de Elimelech, y reúne a 10 ancianos, pero este hombre pues no se quiere casar con Ruth, y es cuando pasa, bueno, no se cumple al pie de la letra lo de la ley del levirato, porque nunca vemos que Ruth vaya y le escupa el rostro al primer hombre con el que tenía que casarse, al que estaba más cercano del linaje de Elimelech, pero si sellan un trato, él se quita el zapato en señal que renuncia a la heredad y se lo entrega a Booz. Y pues lo que sigue ya en el capítulo 4, pues ya es el clímax, mis hermanos. Pues es un libro con 4 capítulos, ¿verdad? Muy cortito. Lo que sigue, pues ya es el matrimonio. Se casa Booz con Ruth, tienen un hijo que se llama Obed, pero aquí viene algo bien importante. Y usted ya sabe qué es. Ah, se me pasó. ¿Se acuerda de quién era hijo Booz? ¿Quién era su papá? ¿Quién era? Eso lo leímos en Jueces. Bueno, al papá de Booz ya lo conocimos en Jueces. ¿Quién era? Tiene que ver con Jericó, tiene que ver con un cordón rojo. ¿Quién era, hermana Claudia? ¿Quién? Ajá, así es, ¿verdad? El papá de este señor Booz era el hijo de Salmón, uno de los 2 espías. ¿Se acuerdan cuando Josué manda a Jericó a 2 espías? Y hay una mujer, ¿verdad? Que que era ramera, Rahab, pero ella los esconde. Y se acuerdan que decíamos que era una evocación de del momento cuando los primogénitos murieron, y que sobre ellos no cayó la muerte porque en el dintel estaba la sangre del cordero que había sido sacrificado. Entonces, si recordamos, pues la mamá de Booz y toda su familia se salvan, que no era israelita, era jerocaíta, ¿sí? No me acuerdo si ese era el gentilicio para los de Jericó. Y se casa con Salmón y tienen a Booz. Luego, pues bueno, Booz se casa con Ruth, tienen a Obed. Cuenta la voz narrativa que Noemí, si se fijan, Noemí no era nada de Obed, o sea, no era su abuela en realidad, pero lo cría con mucho gusto y lo ama mucho. Noemí a Obed. Y de Obed, ¿quién nace? Isaí, que quién era? Era el papá de David. Y luego 28 generaciones después, porque de David a la válgame, ¿cómo se llama cuando se los llevaron? Sí, no, pero tiene otro nombre. Deportación. Son 14 generaciones, y luego de la deportación hasta Jesús son otras 14. Fíjense, 2 mujeres gentiles entran al linaje
del Rey de Reyes, ¿verdad? De Jesús. Así es. Bueno, hermanos, pues, ¿qué horas son? Ah, bueno, 11:46. Digo, bueno, pues este es un libro cortito. Así que, pues yo con esto concluyo. Espero no haberlos reborujado con el árbol genealógico, pero bueno, pueden leerlo y lo pueden ver con más calma. Qué importantes son estos personajes para que lleguemos aquí, se cumpla la promesa que el Señor le había hecho a Abraham, ¿verdad? Bueno, es